Nunca estuvo en duda o bajo cuestionamiento la calidad literaria de la obra de Mario Vargas Llosa. Nunca fue cuestionado como novelista, como autor también de cuentos y de obras de teatro. Lo que dividía aguas y generaba debates, a veces en tonos agresivos, es la posición política de Vargas Llosa, la vida política de Vargas Llosa. Eso hizo que, por ejemplo, en la izquierda apareciera un modismo que para mí era irritante, ¿no? Lo lógico era, o lo común era, que un izquierdista, al ser preguntado qué pensaba de la obra de Vargas Llosa, siempre empezaba sus reflexiones diciendo: si bien no coincido en nada con él en lo político, debo reconocer que su obra tal y cual cosa es de calidad. Siempre tenían que empezar las gentes de posiciones de centro izquierda y de izquierda aclarando que políticamente no estaban de acuerdo con Vargas Llosa. Y ese síntoma a mí me parece muy revelador, es toda una particularidad. ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo con un escritor si lo que importa es su obra literaria? ¿Por qué tengo que estar de acuerdo políticamente con un pintor, o tengo que aclarar mis disidencias ideológicas o políticas con un pintor si de lo que se trata es de su pintura? Bueno, en el caso de Vargas Llosa aparecía siempre esa aclaración. Seguramente muchísimos derechistas admiraron también a ese genial novelista que es García Márquez, pero no era común que empezaran diciendo: si bien disiento políticamente, o si bien no coincido políticamente, o dejando en claro que no estoy de acuerdo con el apoyo al comunismo de Gabriel García Márquez. No, en el caso de García Márquez no se daba, en el caso de Vargas Llosa sí. Y yo creo que hay una explicación que habla también muy bien de Vargas Llosa, muy bien en términos de ética, de honestidad ideológica, de honestidad intelectual y de ética, de integridad moral. Vargas Llosa seguramente sabía que opinar de política como lo hacía no lo ayudaba mucho en su negocio, para decirlo de algún modo. O sea, eso de dividir las aguas tan fuertemente dejaba parte de sus lectores en una vereda enfrentada. O sea, nunca pronunciarse como se pronunciaba públicamente sobre cuestiones políticas podía sumarle lectores, y en todos casos sí, restarle lectores. Había siempre un sector muy grande de la sociedad mundial a la que le incomodaban o le molestaban los pronunciamientos políticos públicos de Vargas Llosa. Yo en eso veo una gran honestidad intelectual. Yo estoy seguro que él, como hombre inteligente que era, inteligentísimo, brillante, sabía que pronunciarse públicamente sobre lo que pensaba en términos políticos sobre tal o cual líder no era algo que le sumara, era algo que más vale le creaba algunos problemas, y sin embargo opinaba, y lo hacía públicamente porque tenía una inmensa honestidad intelectual, y creo yo también que habla de su integridad moral. Podía haber sido solamente admirado en el terreno en el que era un genio indiscutible, la literatura. Mientras que en el otro terreno iba a ser admirado por una parte y defenestrado, repudiado por otra parte, significativamente grande. Sin embargo, decidió exponer sus ideas y su visión del mundo. Sentía un compromiso con la política, y creo que eso habla bien, más allá de si se acuerda o no con las posiciones que tenía.
y a la vez, a la hora de decir, ¿y cuál era la posición? Yo creo que la posición política fundamental de Vargas Llosa no es haber sido un conservador, como lo tachan muchos, o haber sido un ultraliberal, como lo tachan muchos otros, haber sido un derechista, conservador y ultraliberal. No creo que ese haya sido su rasgo. El rasgo principal de su pensamiento político está expresado claramente en su literatura. Era un enemigo del autoritarismo, sea de izquierda o sea de derecha. Un enemigo del autoritarismo. Y lo fue siempre. En su juventud temprana, cuando empezó a escribir y era de izquierdas, el blanco era el autoritarismo de derecha. El general Odría, sobre todo, aquel dictador, ¿no?, que tuvo Perú entre 1948 y 1956. ¿No? El ochenio, como le decían, el ochenio del general Odría, una dictadura militar. Su primer cuento publicado se llamó Los Jefes, y ahí se ve el costado rebelde, el costado antiautoritario y anticonservador también. En Los Jefes cuenta Mario Vargas Llosa y convierte en literatura una experiencia personal. Él fue alumno del Liceo Militar de Lima, ¿no? El Liceo Leoncio Prado se llama, además que en Lima estaba ubicado en el puerto del Callao. Los Jefes habla de una experiencia que él tuvo, que fue liderar una suerte de rebelión estudiantil contra las autoridades militares del liceo, a las que acusaban de injustas, de haber tomado decisiones injustas. Es prácticamente inexistente en la historia de los liceos militares del mundo que haya rebeliones estudiantiles. Él intentó una huelga general contra las injusticias y el autoritarismo de las autoridades militares del Liceo Militar Leoncio Prado, donde estaba haciendo sus estudios secundarios. Su siguiente libro también fue un cuento, Los Cachorros, y ahí, a través de una historia casi fantástica, un perro muerde a un niño y ese niño queda atrapado en una época, no puede avanzar, casi como una metáfora del Perú que dejó el general Odría, la dictadura de Odría, algo como congelado en el tiempo. También siguió con la obsesión de atacar el autoritarismo, personalizándolo en el general Odría en La ciudad y los perros, una de sus primeras novelas ya de gran resonancia a nivel internacional, y también en su obra que para muchos es la obra cumbre, aquella que en los primeros párrafos plantea la pregunta: ¿cuándo se jodió el Perú? O sea, ¿cuándo empezó la deriva laberíntica del Perú? Hablo de Conversación en la Catedral, tal vez su obra máxima, para muchos su obra máxima, y ahí también lo que muestra es la cultura autoritaria que se había formado bajo la dictadura de Odría, que era una dictadura nacionalista de derechas, pro-oligárquica y sumamente corrupta. Hubo mucha obra pública en el ochenio, como se llamó esa dictadura, y en esa obra pública hubo cualquier cantidad de corrupción. Pero además hubo una vida política práctica, o sea, hubo acción política. En la década de los 90, tras el desastre que fue el primer gobierno de Alan García,
¿no? El gobierno del APRA, el primer gobierno aprista, el partido aprista es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada y liderada primeramente por Víctor Raúl Haya de la Torre, un intelectual de centro izquierda, pero cuyo primer gobierno efectivo siempre fue un partido con mucha influencia, pero nunca lograba desbancar a la centro derecha de Fernando Belaúnde Terry. La primera vez que llegó a la presidencia fue con Alan García en los 80 y 90 y fue un desastre aquel gobierno izquierdoide de Alan García. Después Alan García se recicló y actuó en la otra vereda, en la de la centro derecha. Pero bueno, ahí fue cuando él se candidateó a presidente por el partido de Belaúnde Terry, encabezando una alianza de centro derecha, y perdió la elección contra Alberto Fujimori. Esa fue la única acción política práctica. Pero estaba la de sus pronunciamientos públicos y siempre fueron en contra de las dictaduras militares. Por caso, la dictadura de Pinochet. Pinochet y su ministro de Economía e ideólogo Hernán Büchi eran admirados por muchos conservadores y por muchos liberales que se consideraban demócratas. Bueno, no se puede ser demócrata y apoyar una dictadura porque esa dictadura aplica políticas económicas liberales, por ejemplo. Vargas Llosa, que es económicamente liberal, nunca apoyó la dictadura de Pinochet. Siempre estuvo en la vereda de enfrente, en la vereda de la denuncia. Sí, se identificó en su momento con los paladines de la llamada revolución conservadora, ¿no? Margaret Thatcher por Gran Bretaña y desde Estados Unidos Ronald Reagan. Pero ¿era un conservador Mario Vargas Llosa? No sé si se puede afirmar eso, porque al revés del grueso de los conservadores, siempre estuvo a favor del divorcio, cuando en muchos países el divorcio no era aceptado porque la Iglesia se oponía a él, siempre estuvo a favor del aborto, de que la mujer tenga el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, siempre estuvo en contra de la discriminación de la homosexualidad. Todo tipo de segregación racial o sexual siempre le pareció abominable y lo denunciaba públicamente. O sea, no era un conservador recalcitrante ni nada que se le parezca, pero además en libros ya de su madurez vuelve a mostrar que su enemigo principal era el autoritarismo. Y al autoritarismo lo personalizaba en dictadores de derecha, en dictadores conservadores. Por ejemplo, esa gran novela que es La fiesta del chivo, donde quiere mostrar lo que fue el paradigma de la crueldad, de la inmoralidad de un dictador. Y no eligió a Fidel Castro, que bien, que era cuestionable y que él cuestionaba muchísimo. Eligió a Rafael Leónidas Trujillo, entonces dictador en la República Dominicana. La fiesta del chivo es una obra maestra de todo lo perverso que puede llegar a ser un dictador, cuando alguien tiene poder absoluto y es un inmoral y es una persona abyecta, como lo era Trujillo en Dominicana. Y hubo otra novela posterior a esa, Tiempos Recios, donde el personaje central es el coronel Castillo Armas, aquel que derrocó con la ayuda de la CIA a Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era un presidente de centro izquierda y Castillo Armas era un coronel derechista y conservador, un títere de la CIA, y la CIA a la vez se había convertido en un títere de la United Fruit, esa compañía poderosísima, esa compañía bananera, ¿no?, que manejaba, ponía y sacaba gobiernos en todo el Caribe y en toda América Central.
Vargas Llosa no solo denuncia la interferencia de la compañía bananera y la atrocidad de la CIA perpetrando el golpe de Estado que puso a un mediocre, a un obtuso dictador ultraconservador como era el coronel Castillo Armas. Vargas Llosa explica en ese libro, Tiempos Recios, que ese hecho fue el que inició la deriva en América Central. Culpa a ese hecho, donde la responsabilidad máxima estaba en los Estados Unidos, en la United Fruit, en la CIA de los Estados Unidos. El comienzo de las próximas décadas desastrosas, donde se engendraron otras dictaduras de derecha y de izquierda. Creo que la obra de Vargas Llosa muestra un libre pensador que siempre objetivamente y de manera coherente, sobre todo y por sobre todo, lo que atacó fue el autoritarismo.